Hola, buenos días a todos. Un día más en esta tarde soleada madrileña. Ayer de noche tuvimos altas temperaturas, con lo cual yo no pegué ojo. Salí a ducharme, pero a los 2 minutos estaba seco otra vez, o sea que... Y hoy creo que va a ser prácticamente lo mismo. Así que intentaré leer algo, o aprovechar el tiempo al menos, ya que igual no puedo dormir. Bueno, chicos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del trabajo, ¿no? De las salidas laborales que puede llegar a tener un analista de inteligencia, ¿vale? A ver, para empezar, no hay que crear falsas esperanzas. El campo del análisis de inteligencia en España todavía no oferta muchas salidas laborales, a pesar de lo que intenten vender desde algunos másters. Desde algunos másters te intentan vender empleabilidad. Bueno, en el mundo hay que dividir en dos sectores, ¿no? El mundo privado y el mundo público. En el mundo privado sí que es cierto que hay algunas consultorías dedicadas al análisis de inteligencia, también tenemos empresas de seguridad donde también podemos trabajar y también tenemos pues entidades financieras, bancarias o grandes multinacionales que también tienen sus unidades de inteligencia. Sí que hay, por tanto, oferta laboral, pero ni mucho menos es una oferta laboral enorme como quieren hacer aparentar desde algunos sectores. Eso con lo que respecta al sector privado. Y como digo, en el sector público, pues más de lo mismo, ¿no? Porque mientras en algunos países, por ejemplo, puedes colaborar con el ejército o tus propios servicios de inteligencia, aquí en España eso todavía no ha llegado. Creo que últimamente la inteligencia militar se está abriendo y han echado como varias oportunidades laborales para analistas. No sé cómo estará esa cuestión, porque no la sigo, ¿no? Pero sí que es verdad que habían abierto como una especie de pliegos, pero siempre tienes que presentarte formando parte de una empresa, con lo cual no funciona como en otros lugares de Europa, donde el reclutamiento se hace más personal, donde van seleccionando gente y van reclutando gente que, bueno, pues quiere trabajar en eso, pues ya está, ¿no? Bueno, como os digo, las oportunidades aquí son menores, ¿no? Aún así, sí que vais a tener oportunidades, eh, por ejemplo, como os digo, en entidades financieras, en empresas de seguridad. ¿Y por qué solo estas grandes compañías se pueden permitir una unidad de inteligencia? Pues evidentemente por cuestiones monetarias. Porque una unidad de inteligencia, el ROI, el retorno de inversión de una unidad de inteligencia, no se ve a los pocos meses ni tan siquiera en un año. Tienes que esperar tiempo para que comiences a ver pues cómo la unidad de inteligencia va haciendo cosas que al final favorecen económicamente a la empresa. Pero como digo, eso tiene que esperar. ¿Y quién tiene el músculo financiero y económico suficiente para aguantar a lo mejor un año o dos pagando una unidad de inteligencia sin retorno de inversión? Bueno, pues las grandes corporaciones, ¿no? Las grandes compañías, ¿no? Que sí ven músculo, ¿no? En Estados Unidos y en Inglaterra, aquí no tanto, pero Estados Unidos e Inglaterra es como una especie de, entre comillas, competición, ¿no? ¿Por qué? Porque tener una unidad de inteligencia en una gran compañía es muy cool, ¿no? Y más si tienes analistas reconocidos o analistas con experiencia o tal. Entonces eso es como vender que tu empresa es una de las mejores, que tiene suficiente solvencia económica para mantener ese tipo de perfiles en la empresa, ¿no? Entonces todo esto está muy desarrollado, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí no tanto. Aquí luego hay empresas que es un querer y no poder, ¿no? Por ejemplo, hay empresas de seguridad que veréis, si ojeáis un poco, que solo contratan becarios, ¿no? ¿Por qué solo contratan becarios y por qué tienen ese nivel de rotación? Porque evidentemente no pueden permitirse tener analistas profesionales en plantilla, entonces contratan junior y la rotación es muy amplia, ¿no? A lo mejor un junior está 6 meses, al cabo de 6 meses contratan otro y así van rotando. Claro, eso es fatal para el departamento de la unidad de inteligencia. Eh,
Bueno, y luego hay otra cuestión. Como sabéis, mucha gente me escribe, a raíz de mis publicaciones y de los vídeos y tal, mucha gente me escribe, ¿no? Entonces, bueno, te vas enterando de cosas, ¿no? Me escribía hace tiempo una chica que está trabajando como analista y me decía que ella a veces hacía de todo menos análisis de inteligencia, ¿no? Y esto es cierto, a veces las compañías contratan analistas, pero no para hacer específicamente análisis de inteligencia, sino otras muchas cosas. Pero vamos al tema en cuestión, al tema que os quiero contar, ¿no? Veréis, en mi experiencia, la contratación de analistas en la empresa privada se deja en el departamento, a cargo del Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Y esto creo que es un craso error. Es un craso error porque la gente del Departamento de Recursos Humanos generalmente no tiene idea de inteligencia. Tampoco conoce el mundo del análisis de inteligencia, no conoce nombres, no conoce capacidades de analistas, desconoce todo eso. Y entonces comete errores, ¿no? Errores de principiante. Tampoco las empresas muchas veces tienen muy claro qué perfil de analista necesitan. No es lo mismo que tú quieras un analista en relaciones internacionales, que quieras un analista que aparte de dominar relaciones internacionales o de saber de ese campo, también tenga que trabajar con números, con estadísticas, con cosas así. Si quieres un analista híbrido, tienes que buscar, digamos, otro perfil. Por cierto, que los analistas híbridos están muy de moda ahora, ¿no? Entonces, pues eso, muchas veces no tienen claro qué es lo que hay que contratar. Y tampoco os hagáis ilusiones, porque en muchas ocasiones no se van a parar ni a leer el currículum. Yo hice una experiencia. Yo soy un cachondo, ¿sabéis? En el fondo soy un cachondo. Entonces, cuando yo postulaba para analista de inteligencia en varias compañías y tal, lo que hacía era tener dos currículums. Entonces ponía uno, digamos, entre comillas, falsificado, donde ponía un intervalo de 10 años en el que no aparecía nada. Es decir, en esos 10 años yo no había ni estudiado, ni trabajado, ni nada, lo cual es bastante raro, ¿no? Bueno, pues quiero recordar, de 4 entrevistadores, solo uno se dio cuenta de que había esa laguna. Y ese uno fue finalmente el que me contrató, ¿no? Pero los otros 3 ni se habían leído el currículum, porque te hacían preguntas que denotaban que no se lo habían leído. Pues con eso os vais a encontrar cuando revisen vuestros currículums. Luego también ahora está muy de moda en hacer varios tests, donde preguntan pues algunas técnicas de análisis y tal, que les digáis, son muy sencillos, nada más hay que tener ligera idea de cómo funcionan las técnicas para poder contestarlos. O sea, creo que no son discriminatorios en ese sentido, o sea, no sirven para discriminar una gente de otra, sino para verificar que verdaderamente el candidato tiene unos conocimientos mínimos en la materia. Entonces, bueno, pues lo hacen así. Luego también es diferente, las empresas muchas veces no tienen las ideas claras. Mirad, no es lo mismo que tú quieras comenzar una unidad de inteligencia, crearla, con lo cual vas a necesitar unos perfiles de analistas con experiencia, que sepan mucho de metodología de análisis, que sepan para ir creando las bases de tu unidad de inteligencia. Ahí no puedes contratar becarios. Y eso es lo que no tienen claro, digamos, también muchas empresas. Aquello de que si tú das cacahuetes vas a tener monos, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Evidentemente, un analista con experiencia te va a cobrar más, el salario va a ser más alto que un becario, ¿no? Que acaba de salir de la universidad. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la curva de aprendizaje de ese analista han sido más años, tiene más formación académica y también más experiencia. Y eso es lo que le vas a pagar, ¿no? Le vas a pagar lo que sabe hacer, ¿no? Bueno, pues yo creo que con estas ideas. Luego también hay un enorme hándicap, que ya lo mencioné en otro vídeo, que es la falta de estandarización. Ayudaría mucho el hacer unos estudios reglados de este ámbito. ¿Por qué? Porque las empresas se iban a fiar más. Es decir, no es lo mismo que te vaya alguien que te diga que sabe análisis de inteligencia y que te presente varios cursos sin exámenes, ¿no? Que vaya alguien que te presente
una licenciatura en una universidad donde él ha tenido que superar varios exámenes, que si de análisis de datos, que si de geopolítica, que si una cosa y otra, y entonces eso no es lo mismo para una compañía, ¿no? Porque se garantiza cierto nivel. También es verdad que las compañías a veces son demasiado egoístas. Nunca quieren formar a los analistas. O sea, el analista o el hombre que trabaja ahí que venga formado de la universidad. No, mire usted tiene que hacer un esfuerzo como empresa para formar a ese personal. Porque así, entre otras cosas, evitaríamos tanta rotación en los trabajos. Pero bueno, esto es un país con, digo, características muy especiales. Aquí no pasa en lo que otros países tienen otras deficiencias, pero seguramente no tengan esta. Bueno, pues no sé si os aclara un poco las ideas de cómo está el campo. Como digo, el campo no es fácil. No hay muchas oportunidades laborales. Digan lo que os digan, no hay muchas. Sí que hay, pero no hay muchas en España. Casi es más fácil que te contraten fuera que te contraten en España. De hecho, yo tengo amigos, colegas que pues, están trabajando en Londres, en Inglaterra, y ahí es mucho más fácil porque, como digo, tienes dos oportunidades. Por un lado, en la empresa privada y por otro tienes una oportunidad, digamos, en el aspecto estatal, porque ellos son más abiertos a la hora de externalizar servicios y contratar, cosa que aquí no está muy en boga, supongo que por temas de seguridad nacional, no lo sé, pero que lo sepáis, ¿no? Bueno, pues nada, me despido, que hace mucho calor y nada, que os vaya bonito. Chao.